Continuamos con la lección 14, Química espiritual, vibraciones densificadoras. Pregunta. La vibración purificadora canalizada por Madhu Yes, que, como sabemos, ha originado en diversas oportunidades conmociones físicas, es una vibración que debe llegar con anterior a la vibración evolucionante que actúa por ley de evolución. Antes de contestar a esta pregunta, mis queridos, la pregunta menciona a Madhu Yes. Quiero hacerles como una recordatoria acerca de Madhu Yes. La obra de Cristo, la autora de este extraordinario escrito, fue una dama argentina maravillosa. Se llamaba María Angélica Trinchero de Lavallol y vivió en el siglo pasado. Argentina es cuna de destacadas escritoras de elevados temas espirituales, algunos de ellos muy conocidos, como es el caso de Josefa Luque. Sin embargo, a pesar de que el contenido de la obra de Cristo es de una relevancia inusitada, la autora siempre quiso permanecer en el anonimato, pues señaló claramente en ello que sólo era un instrumento de la divinidad. Y indudablemente es algo que estamos apreciando en todo sentido por el valor de su contenido. Madhu Yes fue una mujer poderosa, aún en su sencillez de dueña de casa, un canal como pocos, preparada en la intimidad de su hogar por elevados seres espirituales. Desde 1942 fue entrenada desde planos sutiles y logró con maestría compatibilizar su don espiritual con su vida cotidiana. Lo hizo con dedicación, con alegría y con generosidad infinita, siempre pensando en el bienestar de los demás. Y continuamos, ahora sí, con la respuesta a esa pregunta. La voy a repetir. La vibración purificadora canalizada por Madhu Yes, que como sabemos ha originado en diversas oportunidades conmociones físicas, es una vibración que debe llegar con anterioridad a la vibración evolucionante que actúa por ley de evolución. Explicación. La vibración evolucionante toma contacto con un mundo en un momento determinado, en el tiempo evolutivo, y donde hay necesidad de purificación se establece el reclamo de purificación para que pueda actuar sin producir destrucción la vibración evolucionante. Entonces, la vibración purificadora llega a través del Cristo y en los casos a que hace referencia fue canalizada por Madhu Yes, quien por ello varias veces ha debido trasladarse a lugares determinados o efectuar proyecciones sobre lugares también determinados, y luego se han producido conmociones purificadoras en diferentes aspectos. Pregunta. ¿Cómo actúa la vibración evolucionante en los mundos? Explicación. Depende de la necesidad evolutiva de los seres que, de acuerdo con la ley de evolución, van llegando progresivamente a esos mundos, a los cuales, por ley, corresponde comenzar a sutilizarse. La llegada de la vibración evolucionante es coincidente con la iniciación de la etapa evolutiva de su utilización en ese mundo, incluyendo su humanidad. Se produce entonces un movimiento espiritual y comienzan a encarnar en el mundo espíritus en punto evolutivo más avanzado y, de acuerdo con las experiencias que deben realizar esos seres,
comienza la sutilización de determinadas formas. Todo acorde con la ley de evolución. Sin embargo, esto no tiene un mecanismo preciso, pues dentro de la ley de evolución hay diferentes experiencias que deben realizar los seres según sea su punto evolutivo. Además, en un mundo existe una gama de seres espirituales y el movimiento se produce en esa gama de seres espirituales. Entendemos por movimiento en un mundo en el que debe comenzar a regir una nueva etapa en el progreso evolutivo. La sustracción de ese mundo que efectúa la ley de todos aquellos seres que espiritualmente no están en el punto que requiere esa nueva etapa evolutiva y, a la par, la encarnación en ese mundo de otros seres que, por su punto evolutivo logrado, deben comenzar a vivir dicha etapa, de modo que lo físico se va sutilizando, de acuerdo con las experiencias que corresponderán a los nuevos seres que van llegando a ese mundo y las nuevas experiencias que corresponderán a los que permanecen en él, siempre dentro de la necesidad de la evolución. Pregunta: ¿la vibración evolucionante es reclamada por la vida evolucionante porque la necesita? Explicación: no. La vibración evolucionante llega por sí misma en un determinado momento evolutivo en un mundo. Su llegada está dentro del plan de evolución universal. La vida evolucionante no reclama la vibración evolucionante, reclama formas más sutiles. Y esas formas más sutiles las encontrará en un mundo que en el proceso de la evolución en él está ya sutilizándose. La vibración evolucionante llega, digamos, matemáticamente en el proceso de la evolución en los mundos. Recordemos que la evolución de la forma se efectúa independientemente de la evolución de los seres. Pregunta: ¿la vibración densificadora es un aspecto de la vibración evolucionante y la vibración transformadora? Explicación: no. La vibración densificadora y la vibración evolucionante son vibraciones diferentes. La vibración transformadora es la vibración que actúa sobre los genes para el cambio en las especies. Las especies que tendrán sus formas más sutiles necesitan conformarse a través del proceso orgánico, de acuerdo con las leyes fisiológicas. En cuanto al hombre sutil, ¿qué sucederá al hombre actual? El nuevo ser humano tendrá capacidad de manifestación espiritual diferente, es decir, capacidad de espíritu más evolucionado. Eso en lo que respecta a los centros, pero para el proceso de la sutilización de su forma debe actuar la vibración transformadora, porque la forma humana deberá ir sutilizándose por medio de los genes que van recibiendo esa vibración. El proceso ya lo hemos estudiado en enseñanzas anteriores. En todo sentido, las formas van naciendo más sutiles, pero lo más importante de la transformación del hombre actual en hombre sutil es su capacidad diferente. Entendamos que la vibración transformadora actúa sobre las especies cuando debe producirse un cambio de especie, aunque no actúe a la par la vibración evolucionante, que es vibración sutilizadora
de todo lo físico. La sutilización corresponde a la etapa de la evolución propiamente dicha, segunda etapa primordial en la trayectoria involutivo y evolutiva. Y a través del proceso de sutilización se llega a la espiritualización. Mis queridos, hacemos un pequeño corte nuevamente y volvemos enseguida. Gracias.